Buenos días. Buenos días al público presente. Veo que hay poquitos. Buenos días, profe. Buenos días. Considero porque y el día de hoy van a estudiar mucho más. Entonces vamos a... Profe, ¿Sí? qué pena es que solo estamos 4 Voy a participantes. mirar. Sí, está la sala de espera. Bueno, entonces, para el día de hoy, pues lo que estamos, el último tema ya a ver, sobre el sistema reproductor femenino, ¿no? Ya, pues ustedes como ven, la doctora también hace, en la parte práctica, hace una presentación con bastante teoría. Y pues, prácticamente ya terminamos. Ayer estuvieron viendo las notas del periodo práctico y relativamente estuvieron muy buenas. Solo 4 estudiantes sacaron más de 4,5. Pero la media estuvo en 3,5, estuvo 3,5, más o menos buena. Bueno, entonces vamos a empezar. El sistema reproductor femenino. Porque no hay nadie a la espera. El sistema reproductor femenino, van a ver ustedes y ojalá le pongan cuidado a la clase del miércoles, creo que es nos va a hablar de embriología, y la embriología es como la base para ver cómo se forman y cómo se diferencian las gónadas masculinas de las gónadas femeninas. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, este sistema reproductor está formado por lo que ustedes ven ahí, ¿no? Pero yo hablaría de unos genitales internos y unos genitales externos. Lo mismo que en la parte de reproductor masculino, ¿sí? Tenemos nosotros unos órganos externos como es el pene y el escroto, y unos órganos internos que eran las 4 glándulas con el testículo y los conductos. Acá
¿cuál sería el órgano externo? O sea, hay genitales femeninos internos y externos. Entonces, ¿cuál sería el externo? A ver, escucho. La ¿No sería la vagina? ¿Y qué más? ¿No sería la vagina, profe? No. Usted puede ver, usted puede ver Labios mayores y menores. ¿usted puede ver la vagina o no? No la puede ver, es un tubo que es interno. O sea, hablemos de, bueno, mayores, menores, en resumen eso se llama la vulva, ¿no? Y es el nombre, pues, científico. A algunos no les gusta porque vulva son allá como los genitales de los animales, de la marrana, de la vaca, la vulva. No se llama así sencillamente la vulva porque, bueno, yo creo que porque es bulbosa, porque es protuberante un poco, tiene grasa y está formada por la parte externa. Entonces, cuando uno no, o sea, como por decir algo, ¿sí? Como mucha gente dice, ay, fue que le tocó la vagina. No, la vagina no se puede tocarle, ¿no? Le tocó los genitales externos, que es la vulva. Entonces, acá tenemos la vulva, y en ciertos aspectos, el monte de Venus en la parte superior, ¿sí? Una cantidad de piel que vemos en esta parte. Entonces, al mirarla vemos que es un epitelio estratificado, o sea, acá los labios mayores, ¿cierto? En esta parte. Al observarlo, nosotros vemos que es un epitelio, es una piel con queratina, con sus 5 capas legendarias que ya las, espero que no le hayan olvidado, glándulas sebáceas, eh, folículos pilosos, ¿no? Cuando uno mira esta parte externa, ¿sí? Pues debe saber que eh, hay como 3 tercios, el tercio superior donde se encuentra el órgano, el clítoris, que es el órgano que recibe las sensaciones para que se forme un orgasmo, lógicamente, sin clítoris no se puede tener orgasmo. O sí se podría, pues el orgasmo no solamente es, digamos, una sensación donde tenga que existir comunicación. La parte mental tiene que ver mucho en esto. Y sobre todo las mujeres, ¿sí? Pueden llegar al orgasmo sin ninguna estimulación de los genitales externos. En este caso estamos hablando de la vulva, ¿sí? Acá es importante saber que el clítoris es parecido, es semejante a un pene atrofiado. Como observen aquí en este corte sobre el clítoris, se nos parece algo a ¿sí? A los cuerpos cavernosos. No tiene cuerpo esponjoso y, claro, porque ahorita sabemos que la uretra sale por otro lado, ¿no? Lo que interesa acá es que desde el punto de vista de estas cavernas también tienen endotelio y también hay tumefacción o crecimiento de algo de clítoris durante la excitación sexual precoito, ¿sí? Entonces, este parece que no lo teníamos. Bueno, el clítoris tiene pues su propio glande y su propio capuchón, como se llama, y de acá de esta parte salen como los cuerpos menores. Perdón, los labios menores. Los labios menores son los pliegues que están protegiendo la entrada de la vagina. Hay unas, lógicamente, tiene que separar cuando vamos a orinar porque acá debajo del clítoris, en esta parte, se encuentra el orificio de la uretra. Es una uretra corta, generalmente pues es una uretra de unos, acá lo vemos, unos 5 centímetros, que la vejiga estaría en la parte posterior. Eh, ¿Para qué es importante esto de la uretra? Porque hay que meter sondas ureterales, ¿no? Orificio. Entonces,
que localizar el sitio porque a veces no se encuentra, ¿no? A uno le cuesta dificultad. Las sondas siempre se introducen con silocaína y de acuerdo al peso del orificio, pues de acuerdo a la estatura de la persona también se va a elegir el número, ¿no? Que se va a utilizar. Si nosotros vemos la ubicación de la uretra de esto, entonces observamos que es un sitio que se puede infectar fácilmente con las bacterias que hay en estos lados. Y por la promiscuidad, usted sabe que promiscuidad se llama el abuso de la frecuencia en las relaciones sexuales. Y puede ser con una pareja o puede ser con muchas parejas, pero la mayoría es con muchas parejas los que tienen esta, ¿no? Porque existe algo que llama adicción al sexo, como una adicción común y corriente, como todas las adicciones, ¿sí? Adicción al sexo, adicción a las imágenes sexuales, a la pornografía, todo esto. Nosotros mantenemos nuestro equilibrio, la vida sexual generalmente se lleva pausadamente en el matrimonio, por lo menos las parejas, ¿no? Por decir algo, ¿sí? Ustedes que son médicos, si se les puede hablar bien del tema, o, sí, bueno, van a ser médicos, pero ya están cerquita. Eh, la sexualidad, por lo menos en las parejas, es 2, 3 veces a la semana y se regula como algo, pero es muy necesaria para mantener la oxitocina y para mantener como el amor en la pareja, ¿no? Muchos dicen, no, es que ya me casé y a los 3 meses ya está desenamorado completamente, ¿no? Entonces, la uretra femenina tiene aproximadamente 5 centímetros y lo que yo le estoy hablando es por la cistitis. Entonces, cuando hay promiscuidad, pues también hay trauma, o trauma no, sino digamos hay muchas bacterias, mucha actividad de la vulva, por decir así, y la uretra es penetrada por las bacterias. Entonces, la cistitis es una enfermedad frecuente. Y en las trabajadoras sexuales se presenta bastante, porque como ellas viven de esto, eh, a algunas les toca retirarse porque esa cistitis no las deja, ¿no? Si seguimos hacia esta parte, entramos al vestíbulo a la parte del vestíbulo y encontramos nosotros lo que se llama el foramen. Bueno, el introito vaginal es el nombre que se le encuentra en el humano y acá nosotros observamos que está una cubierta que trata de proteger el tubo vaginal de las bacterias, que es el himen, ¿sí? Y eso no es que se puso ahí para que los hombres se dieran cuenta si las mujeres eran vírgenes o no. Eso es para protección. Aquí vemos las clases de himen, entonces ustedes pueden ver las aberturas que tiene. Por lo menos esta cribiforme, que la palabra cribiforme la asociamos con colador, ¿sí? En forma de fimbrias o fimbritado, así como desplazado, creciente hacia un lado. Este es el más común, el anular, y está ubicado. Y hay uno que no está abierto, sencillamente, ¿sí? Entonces, cuando viene la primera menstruación, eh, no puede salir la sangre. Y luego viene la segunda y se forma ahí un problema que necesita el ginecólogo, ¿cierto? Generalmente toda inspección de los órganos genitales femeninos ya los hace directamente el ginecólogo. El médico general ya no puede hacer esto, si no remite o la mujer le cuenta, pero no se hace, porque no está capacitado, porque la ginecología que aprende uno es muy poca. Son 6 meses de ginecología para creerse que uno puede ser un ginecólogo que gasta 3 años haciendo la especialidad. En ese caso que toca romper. No se trata de romper así en una forma anular, ¿no? Y viene otro problema, otro porque llamaría un problema en la parte machista y es cuando el himen, no hay himen, la genesia de himen. Entonces, pues, en cierto modo, traumatizar a las mujeres porque, digamos, hace unos 50 años la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio y cuando sucedía la penetración, lógicamente, el himen es de un tejido conectivo denso y tiene vasos sanguíneos.
Cuando sucedía la penetración, pues sangraba el himen y el hombre confirmaba que la mujer era virgen. Algunas mujeres que no lo eran y se sentían, no, podían hasta matar al esposo, cualquier cosa. Imaginen ustedes los abusos del machismo, ¿sí? O ella no contable, etc. Acá estamos viendo nosotros, bueno, Profe, ¿sí? una pregunta. Puede haber un caso en el que no haya ruptura del himen, no necesariamente sin que esté, o sea, que esté, pero después de la penetración no se rompa. Porque acá es anular y digamos este anillo es más delgado, entonces puede que aguante la relación sexual. Generalmente una relación sexual a veces muy rápida porque es esto entre novios que están súper enamorados, entonces aunque la mujer no quiera ni quiera perder su virginidad, pues eh, digamos se produce. Entonces el trauma no es muy rápido porque están muy excitados y es muy rápido, ¿no? Que una relación ya pues más planeada. Sí, sí puede ser el caso, entonces si sale en un examen, sí. Pero nosotros estamos conformando las clases de IME que hay, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasaría con una niña que necesita que se revise su vagina o algo? Eh, entonces hay espéculos, o sea, muy delgados, que usted no rompe el himen, ¿no? Y puede meter como, sí, fibra de vidrio allá y revisar el cuello uterino a ver si hay alguna infección o cualquier cosa. En el abuso sexual a veces no hay penetración, ¿sí? El abuso sexual consiste más que todo en manipular los genitales externos, ¿sí? Tocarlos, y los abusadores van adiestrando a los niños muy poco a poco. Es que la gente dice que el abuso sexual es agudo, ¿no? Es algo crónico, donde enamoran al niño y el niño también no tiene unos mecanismos de defensa, siempre le están tapando el cesto, ¿cierto? Y sin embargo, la vida sexual de uno también empieza desde que nace, ¿no? Ustedes han escuchado de las etapas sexuales, oral, anal y cuando de la succión, ¿no? Como el niño va pasando oral y luego pues todo eso en la parte, ¿no? Los Profe, labios, una pregunta. ¿sí? Cuando a una niña no le sale pues la sangre de la menstruación por el himen, ¿qué signos clínicos empieza a tener o qué síntomas? No, sencillamente pues, viene el desarrollo de la glándula mamaria, que es lo primero que sucede cuando la FSH empieza a producir en la hipófisis, ¿no? Porque los órganos reproductores son dependientes de la hipófisis totalmente y la reproducción. Por eso, entonces la FSH no va. eh, esto. ¿Cómo fue la pregunta exactamente que me hiciste? Es que creo que me estoy desviando. Es que habíamos dicho que a veces el himen es muy pequeño o el orificio que tiene es muy pequeño para que la sangre salga, ¿no? Ah, Entonces, pues, que toca romperlo. ella tiene mucho dolor abdominal en las primeras menstruaciones y como se acumula, entonces eso se llama hematroma. Entonces, generalmente la niña va al médico y pues ya tiene desarrolladito algo las glándulas mamarias, pero y se sobreentiende que la primera menstruación tiene que llegar. Claro que primero la niña va a sentir desarrollo de la glándula mamaria, algo de dolor y crece, se llama la telarquia, ¿sí? Telarquia. Y es primero que la menarquia, la primera menstruación. Entonces sí, tiene ese martroma y eso pues, como te dije, abren el himen en forma anular para que quede algo. Cuando tienes agenesia de himen, sí es algo así como, ¿no? Como averiguar qué tan machista es el hombre. Generalmente usted sabe que ya pues la influencia de la iglesia católica es menor sobre el pueblo, no era como antiguamente en los pueblos, en todas las ciudades donde inclusive la iglesia evangélica no podía entrar porque ¿no? Luego fue que ya el gobierno permitió la libertad de cultos. Entonces la virginidad era un don muy preciado. Sin embargo, sigue siéndolo. O sea, las mujeres cuando pierden la virginidad
por X o Y motivo, ¿no? Bueno, bueno, si se casan felizmente, pues creen que están haciendo bien las cosas, pero es lo mismo. Esto las deprime a veces por un tiempo, este cambio de pasar de ser una mujer virgen a una mujer que ya tuvo relaciones, ¿no? Eso es natural. Esto en los labios menores, la piel es igual, hay también, pero no hay glándulas, no hay folículos pilosos. Entonces, los folículos pilosos se encuentran hacia la parte externa. Lo mismo que las glándulas. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, acá hablamos de eso, es lo que concierne a los genitales externos, ¿cierto? Uno dice la vulva, que está formada por los labios menores, los labios mayores, el islote de Venus, y lo que vimos, ¿no? Ahora vamos a ver los genitales internos. Entonces, los genitales internos están formados por la vagina, ¿sí? Que es un receptáculo del órgano copulador, que es el pene, ¿no? Y mire usted, la distancia de la uretra es corta. Entonces, la cistitis por eso es frecuente. Y ustedes ven que acá, si fuera el pene, tendría hasta unos 20 centímetros entre la uretra prostática y y la salida en la fosa navicular, que es donde desemboca la uretra. 20 centímetros o 30 centímetros si es un actor porno, ¿no? El tamaño del pene, en cierto modo, pues es igual en todos, ¿sí? Solamente un 5% lo tienen o grande o un 5% lo tienen muy pequeño, ¿cierto? Pero digamos, en los estudios que se han hecho, se ha mostrado que el tamaño más o menos es así, ¿no? Lo que pasa es que en esa industria del porno, pues todos los que contratan son personas eh, pues, que están en ese 5%, ¿cierto? Siguiendo con los genitales femeninos, entonces vemos la uretra. Ahora vemos acá la entrada de la vagina. Y es importante saber que hay unos fondos de saco vaginales, estos que se meten por acá, que se llaman lechos seminales porque ahí la eyaculación se queda aquí en este lado y en estos lados, ¿no? Y ahí entonces por la fibrinolisis que causa la próstata que produce, ¿sí? Entonces, digamos, los espermatozoides se van liberando y se destatan y se suben por el cuello uterino, por esta parte, entrando por el orificio cervical externo que quedaría acá. Pero ellos se mantienen así en esa parte. La fibrinolisis crea como un ambiente más acuoso para que los espermatozoides puedan pasar porque el semen es espeso. Y si ustedes ven por qué el semen es espeso, porque él tiene que pegarse, ¿sí? A ese sitio. Algunas mujeres dicen que cuando tienen relaciones sexuales y se paran y caminan, esperan la fibrinolisis, de pronto el semen baja y se va a absorber menos y va a evitar menos el embarazo. O sea, el permanecer acostado puede favorecer más en la mujer el embarazo que, no es que le esté dando consejos aquí a las niñas, ¿no? Pero uno sabe que muchas niñas cuentan que pararse y tomarse un vaso de agua con la mano invertida va a evitar el embarazo. Eso es como chistoso, ¿no? Suena como a magia. O que pararse y empezar a saltar en la cama, eso va a evitar el embarazo. Claro, si empieza a saltar en la cama, pues con la fibrolisis el semen puede pasar a escurrir, por decir así. Entonces uno, pues, lo escucha en las consultas a veces, o lo ha escuchado en la plática a través de la vida, ¿no? Luego vemos acá ya hacia atrás el recto, pues la mujer no tiene próstata, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a ver en esa parte, ¿no? Parece que la presencia de la próstata acá en este sitio, ¿no? Pues cerca al recto que permite tocar la próstata para hacer el examen prostático después de los 40 o los 50 años, ¿no? La próstata puede secretar su líquido por algo que se llama masaje prostático. Entonces, se mete el dedo con una hisopo acá y se hace masaje prostático, pues, esto es pues, a manera de comentario porque estamos en femenino, ¿no? Y sale el líquido prostático, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que se hacen en la parte de laboratorio clínico.
Se coge el líquido prostático, se mete en un aparato de yo no sé cuántos millones, se saca una tira midiéndole lo que un bacteriólogo duraría un día haciendo, ¿sí? En cuanto a los componentes ante esto. Algunos sexólogos han mostrado que tal vez la presencia de próstata acá, digamos, en la diversidad sexual o en la penetración anal, hace que el hombre, pues, sienta más en este caso porque tiene próstata. La mujer no. Eso lo dejo a manera de comentario, pero estamos entre personas que debemos, como médicos, debemos conocer y saber. Un médico es una persona que tiene que ser un poco fría en su manera de pensar y que si llega un accidente con terrible, entonces uno mira y dice, uy, es terrible, sí, pero entonces eso no lo impresiona a uno como a las personas que no están acostumbradas. ¿Sí? Y eso le va a pasar a ustedes en la práctica médica, que a veces llega un caso y usted dice, esto no es tan urgente. Y la gente, no, pero es que lo tienen tirado ahí en una silla, no le han dado de comer, claro, no le han dado de comer porque posiblemente hay que operarlo ¿no? Entonces también hay que hablar con la familia del paciente y explicarle qué es lo que está haciendo. ¿Sí? No, lo tienen ahí tirado, ni siquiera le han puesto un suero, ¿sí? ¿Un suero para qué? Antes, siempre que llegaban los pacientes le ponían, canalizaban la vena y un suero, ¿sí? No lo estaban necesitando. ¿Para qué ser invasivos? Nosotros entonces trataremos de ver, ¿no? Yo pues no trataré de no repetir, ¿sí? Porque no, en la parte de fisiología y la parte de anatomía. La cistitis, ¿no? ¿No? Va a causar esto. Existe este sitio acá entre la vulva y el ano, el anillo anal, ¿sí? Que se llama el perineo. Este puede ser más largo en algunas mujeres y más corto en otras. Cuando un niño va a nacer, entonces nosotros, para evitar de que se desgarre la vagina, porque pues el niño ya sabemos con qué tan grande es la cabeza y de pronto para evitar desgarros es mejor cortar. Entonces se corta aquí el perine, con unas tijeras se corta acá hasta llegar al borde del orificio anal y eso se llama la epifisiotomía, ¿sí? O episiotomía. Entonces, ¿qué pasa? El niño sale atrás y luego usted llega y coge los puntos acá. Coge los puntos por el punto y cierra y cierra y cierra acá. Entonces, esto va a quedar mucho mejor que si es un desgarro que tiene que, digamos, como usted lo van a ver en patologías, la carne llenarse ahí o este sitio llenarse ahí de material cicatrizal y se demora bastante. Por eso siempre uno que tenga una herida, de que se abra la piel en cualquier parte y uno dice, hay que acercar la superficie, hay que tomar puntos. Es un error que los puntos duelen mucho, que yo no me dejo coger puntos, que no, es el peor error, ignorancia no hacerlo, ¿sí? Acá en la parte externa también quería nombrarles las homónimos de las glándulas de Bartolini. Las glándulas de Bartolini que son los homónimos de las glándulas de Cooper o bulboretrales. Entonces se encuentran situadas en este sitio y aquí vemos la abertura, ¿no? Los conductos desembocan acá en este ladito. Entonces también por la excitación sexual, precoito, ¿no? Porque, digamos, en el nombre decía, ese líquido es el líquido preseminal, ¿cierto? Pues le dicen preseminal, pero en realidad no tiene ninguna función del semen, ¿no? Es como decir que este es un líquido preseminal o ¿no? Es un líquido semejante, viscoso, la glándula es tipo tal, la vemos acá abajito, eh, tubo lacinar compuesta mucosa, secreta ese material y ese material no solamente va a tener moco, sino va a presentar esto cialumucina, sulfumucina, sustancias antibactericidas, o sea, para proteger la entrada a la vagina también, ¿no? La vagina, a pesar de que tiene más de 300 clases de bacterias diferentes, la mayoría de ellas tienen simbiosis con el tubo vaginal y el epitelio, quiere decir que viven ahí y la protegen de la invasión de otras bacterias que sí podrían ser y que la invaden, lógicamente. La invaden y producen flujos vaginales. Los flujos vaginales reciben el nombre de vaginosis, ¿no? Entonces, la vaginosis es salida de ese líquido, de ese flujo vaginal que puede ser abundante, regular o medio.
Para que ustedes que se están formando como médicos, a veces les pueden comentar, lo que más lo producen son los hongos. La Candida albicans es un hongo, y la Candida albicans es el clotrimazol que sale en las propagandas de televisión, al 2%. Pero si no es, pueden ser las tricomonas, que son unos pequeños protozoarios. Y si se echa ese clotrimazol no le va a servir, lógicamente. Pero como la mayoría son clotrimazol, pues la industria quiere vender, ¿no? Sí, pregunta. Pregunta de Camila. Me parece que no está como bien. La otra que produce flujos, ¿no? Es las bacterias y la principal es la clamidia. Entonces, usted acuerda, hay 3 cosas que producen flujos vaginales, ¿cierto? Y se llaman vaginosis. Entonces, es importante que lo vayan introduciendo a su sinapsis metabotróficas, ¿sí? Bueno, tenemos acá esas glandulitas. ¿Cuál es el problema de ellas? Que se inflaman y le pueden hacer pasar un momento muy doloroso y muy incómodo a la paciente. Entonces acá vemos el tamaño que pueden adquirir, esta bartolinitis, como la llaman, por infecciones. Y toca drenar. Para drenar los accesos, toca esperar primero que maduren. Si usted por lo menos un acceso no situado acá, sino en otra, cualquier parte, si usted llega y lo toca y usted siente que está como duro, que yo no sé qué, entonces ¿para qué va a poner a tratar de drenarlo y a torturar al paciente? Se espera, esperan unos días y cuando uno lo toca esto sale, ¿no? Generalmente yo tenía un truco para que no les doliera drenar el acceso, era coger silocaína y inyectárselo al acceso por, ¿no? Su interior y no dolía. ¿Cómo ya se prohibió eso como médicos o enfermeras que decía, ay, esa enfermera tiene la mano tan suave para poner inyecciones, ¿sí? Entonces ella le echaban, a la inyección le echaban 5 milímetros de silocaína y la colocaban, entonces sí, la colocaban y dolía el pinchazo y todo, y digamos cuando se colocaba ahí, porque es intramuscular, la inyección queda metida dentro del músculo y el músculo tiene muchos vasos sanguíneos y empieza a absorber, ¿cierto? A absorber. La absorción es más lenta, cuando es en la vena es directo, ¿cierto? Entra al mundo interior directo. Por eso es que la drogadicción endovenosa, la drogadicción de ya donde la gente empieza a pinchar las venas para introducirse sustancias, es la última etapa en la drogadicción, o sea, y la gente ha aprendido eso y por lo menos en nuestro medio, y era para que ya hubiera mucha heroína en las calles. La heroína no entraba, digamos, al mercado negro de los estupefacientes, por lo menos en las ciudades colombianas es muy poco. Y la gente pues le tiene miedo porque es la que más causa la muerte, o sea, la inyección de opiáceos. Entonces, cuando usted va a dar un acceso, sí, también lo pueden hacer, le echan silocaína y primero y la persona no siente dolor. Este procedimiento ya es hecho por el ginecólogo. Antes lo pueden hacer los médicos generales. Ahí está la glándula, observenla. Aquí tenemos que los acinos no son tan acinos, es más bien como tubos, porque los acinos son rellenos, ¿no? Entonces, la glándula es más bien como tubular, compuesta de mucosas, y ustedes vieron el tamaño que tiene. La glándula de Bartolini, en los estudios que se hacen, eh, ¿no? Como mucha gente los sexólogos están estudiando todo esto. Master y Johnson han sido los máximos estudiosos de lo que se relaciona al orgasmo y a la sexualidad femenina. Master así era Johnson, ¿no? Él era un gran ginecólogo y ella era su secretaria. Y luego no es una vieja historia que la secretaria termine casándose con el jefe y el jefe divorciándose, como le pasó a Pavarotti. Tal vez por el contacto tan seguido y tan a diario, y como uno elige la secretaria, uno siempre elige una secretaria bonita, ¿no? La gente es así. Dice, uy, Julanito tiene la secretaria de tales, muy linda, y no sé qué. Valora mucho eso y no valora otras cosas.
Bueno, la glándula Bartolini entonces creo que les está también formada por lobulillos y se infecta como lo estábamos hablando, ¿no? Si nosotros empezamos a estudiar entonces ahora la parte de los genitales femeninos internos, entonces vemos la vagina, ¿cierto? Acá están los fondos de saco que hablábamos. Y la vagina acá, entonces vemos el útero llamado por nuestras madres la matriz, porque era la que generaba los niños, ¿no? Todo esto lo vamos a ver en la parte histológica. Vemos nosotros las trompas uterinas que llaman tubas uterinas. Y como estas tubas se dirigen hacia la superficie del ovario para succionar el ovocito secundario cuando se sucede la ovulación. Pero yo les decía, no es que la ovulación no se le puede decir la ovulación porque el ovario no está botando un óvulo. El ovario está botando un ovocito secundario, como ustedes lo vamos a ver, que queda aquí en la trompa. ¿Sí? Aquí queda en la trompa, entonces el ovocito secundario. Si es fecundado, se convierte en un óvulo. Si no es fecundado, muere como ovocito secundario. Entonces, vamos a ver lo que se refiere a la vagina. Entonces, la vagina es un tubo más o menos de 10 centímetros de largo que presenta esto que está acá, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado. No sé si tenía una foto mejor, bueno, vemos esta. Unas 30 capas de células, igual que todos los epitelios, ya como saben tanto de epitelios más que el primer día, y esta es la última clase de este semestre. Entonces, las células basales, las células intermedias y las células superficiales tiene la vagina, ya lo habíamos dicho. Las células, todos los epitelios estratificados planos, no queratinizados, se pueden dividir en esos tres tipos de células: la capa basal, la capa intermedia, las capas intermedias y las capas superficiales. La última capa es plana, por eso el epitelio es plano. Pero la última capa tiene glucógeno. Esa es la característica de la vagina. El glucógeno por algunas bacterias es transformado en ácido láctico y el ácido láctico le da un pH de 5.5 a este órgano. Debajo del epitelio queda la lámina propia y debajo de la lámina propia va a presentar entonces tejido fibrocolagenoso elástico, fibrocolagenoso con abundantes fibras elásticas, por lo cual el órgano se puede adaptar al órgano masculino, en el caso de que sea más grande, se puede adaptar con el tiempo y puede, por la elasticidad que tiene, ¿no? Lógicamente. Acá vemos un corte de la vagina, entonces con su epitelio estratificado plano húmedo, con las células superficiales que tienen, vuelvo y repito, glucógeno, y eso le permite entonces mantener un pH ácido. El pH de la vagina es de aproximadamente 5.5 en promedio, y si llega a ser un pH de 4, cuando los espermatozoides lleguen a este sitio, mueren. Entonces, resulta que hay una infertilidad, es por la acidez de la vagina. Se utiliza, pues, muy fácil porque es utilizar sustancias para aumentar el pH a un pH de 5.5 o 6, y así los espermatozoides. Entonces, esa es una causa de infertilidad, una acidez bastante. Y segundo que se usa cuando se está averiguando por qué la pareja no puede tener hijos, porque ya sabemos que lo primero es el espermograma. Es lo único que se le pide al hombre. La mujer entra en otros estudios después del espermograma. Bueno. Ustedes observan aquí la pared de la vagina, observan el epitelio, pero está formando pliegues. O sea, la vagina no es lisa, tiene unos pliegues. Esos pliegues hacia arriba y hacia abajo. Con el epitelio, algunos lo llaman anillos vaginales. La lámina propia, y no es músculo liso, sino es una capa fibrocolagenosa. Bastante fibras elásticas en la pared de la vagina. Si nos vamos hacia el fondo de la vagina, protruye el cuello uterino, acá lo vemos,
y los fondos de saco vaginales hacia los lados. Si ustedes se dan cuenta, siempre que termina el acto sexual y sucede la eyaculación, generalmente el pene se pega acá, a este sitio, y puede inyectar directamente hacia el cuello uterino, ¿no? Puede inyectar directamente. Bueno, acá mostrarles nuevamente, ¿no? Las células basales. Algunos nombran las células parabasales, las que están encima, las intermedias y las superficiales de la vagina, ¿no? Entonces podemos decir que el cuello uterino, que es la parte, ¿no?, más baja o que se encuentra hacia la vagina, protruye, y los fondos de saco vaginales donde el exceso de semen se pega para... ¿Cuánto tiempo demora el semen o cuánto tiempo demoran los espermatozoides desde el orificio cervical externo hasta la ampolla? Aproximadamente entre 6 y 8 horas. Ese recorrido, que es larguísimo porque el espermatozoide es una célula ínfima, ¿sí? Es un material genético empaquetado con la colita y el acrosoma para romper la zona pelúcida y la corona radiada cuando hace la fecundación. Yo quería mostrarles acá esto. Entonces, digamos acá. Entonces, si usted pone un espéculo, lo abre, entonces las paredes de la vagina se separan porque ya están unidas, están plegadas y además son húmedas. Por eso el epitelio también se llama epitelio estratificado plano húmedo, es sinónimo de epitelio estratificado plano no queratinizado y es sinónimo de epitelio metaplásico, escamoso. Así lo van a llamar en patología. Ya dentro de un año ustedes ya están terminando patología. Esto es rápido, ¿cierto? Por esta época, si no ha pasado y si hemos regresado a las aulas, estaremos terminando patología. Aunque yo estoy como amañado con este método, ¿sí? Pero en la parte teórica al menos. La parte práctica, lógicamente, que sí, el microscopio lo necesitamos, pero como ustedes dijeron, también la van a ver en patología. Entonces, si usted pone un espéculo, usted va a encontrar esto, que va a ver esto que llamaban el hocico de Tenca, los antiguos ginecólogos. Esto es el exocervix, aquí están las paredes de la vagina, hacia este lado, aquí están los anillos vaginales. Y hacia el fondo están los fondos de saco, o sea, los lechos seminales hacia el saco. Entonces, si yo analizo el epitelio del exocervix, tiene que ser igual al epitelio pues, de la vagina, porque es un epitelio de rozamiento, de choque durante el coito, ¿sí? El rozamiento, entonces. Y observo el orificio cervical externo, cervicales del cuello, ¿no? Entonces, toda esta parte se conoce como el exocervix, está afuera, exocervix. Y cuando entramos por esta cuevita, que es el orificio cervical interno, entonces nosotros entramos por un canal, ¿sí? Un canal llamado el canal endocervical. Entonces aquí vemos lo mismo, el exocervix con su epitelio igual al de la vagina, lo mismo acá, epitelio estratificado plano no queratinizado. Y acá tenemos el orificio cervical externo. En este sitio, cuando yo entro acá, el epitelio cambia y entro al canal endocervical. Hay un cambio de epitelio como sucedía entre el esófago y el estómago, o entre el ano, canal anal y el recto. Hay un cambio de epitelio cilíndrico, siempre epitelio estratificado plano, no queratinizado, acá en este punto. Entonces, tenemos el exocervix y ahora el endocervix. Entonces, yo puedo verlo acá. Termina el exocervix con el epitelio estratificado plano, no queratinizado, y aquí entraría por el orificio y el epitelio cambia a un epitelio cilíndrico simple. El cambio súbito de un momento a otro en esta parte. Cuando el cambio, hay tres partes, ¿no? Donde uno ve ese cambio de epitelio, esófago y estómago, repito, recto y canal anal, allá se llama la línea pectínea, y en este
sitio se llama la unión escamo-columnar. ¿Sí? Escamo-columnar, porque ese epitelio se llama escamoso. Y ese epitelio cilíndrico se llama epitelio columnar. Así le dicen los patólogos y así lo van a ver, entonces para que se vayan acostumbrando. Porque usted podría darle otro nombre, ¿cierto? Pero quedaría como muy atravesado para decir la unión del epitelio plano, o yo diría la unión endocervical, ¿no? Ahora, si ustedes miran acá, en esta parte, el orificio cervical externo, ¿cierto? Si el orificio es en forma concéntrica y pequeño, o sea, puntual, circunferencial, la mujer es nulípara, no ha tenido hijos. Pero si el orificio es en forma de ojal, la mujer ha tenido hijos. Es una manera para uno comprobar, ¿no? Porque hace unos 50 años llevaban a las mujeres. Doctor, yo vengo para que usted sepa si con la mujer que yo voy a casar es virgen o ha tenido hijos. Bueno, la vieja pues no se dejaba llevar, sí, porque ya sabía. Pero podían hacer eso, sí. Entonces, esos servicios, ahí ustedes van a encontrar que los esocervis tienen lo mismo que la vagina, el epitelio así y tejido. Pero en esta parte no es tejido fibrocolagenoso, sino que vamos a encontrar la lámina propia y tejido conectivo denso y regular en todo este sitio. Tejido conectivo denso y regular. Cuando entramos por el canal endocervical, acá entramos por el orificio cervical externo y nosotros vemos que entramos por el canal endocervical. Estas células sufren mitosis o tienen repliegues. Repliegues quiere decir que usted coge el epitelio y lo mete hacia acá y vuelve y lo saca, ¿cierto? Forma las glándulas cervicales, estas que tenemos acá, las glándulas endocervicales que producen moco. Entonces, las glándulas de Bartolini lubrican la vagina hasta los 2/3 y la parte interna de la vagina es lubricada por estas glándulas cervicales o endocervicales. Los primeros 14 días del ciclo menstrual, estas glándulas producen una secreción viscosa y filante y muy especial para que en el momento de que los espermatozoides entren puedan penetrar el orificio cervical externo. Fácilmente el moco sea con filancia. Filancia quiere decir un moco que usted lo estira con los dedos y no se revienta. Y esto permite que en el interior se formen túneles, se formen autopistas, se formen desplazamientos más fáciles para los espermatozoides que van a caer acá. Entonces aquí vemos los fondos de saco. Aquí vemos los fondos de saco, vemos la vagina y aquí el orificio cervical. Esta fotografía es para que ustedes vean que las glándulas verdaderamente no son como esas glándulas, sino son repliegues, para mí son repliegues del epitelio. Aquí lo estamos viendo. Vemos el epitelio se repliega, forma así, y sale. Y aquí lo vemos también, entonces. Pueden ser las glándulas uterinas, nosotros les vamos a decir así, y las vamos a ver con un epitelio cilíndrico simple, los núcleos polarizados, la lámina propia, y todo este lenguaje histológico que ya más o menos conocemos. El cuello uterino tiene que pasar de ser ese puntico a 10 centímetros de diámetro cuando nace el niño. Eso es gracias a que todo esto se va volviendo delgado y el cuello, el orificio se va abriendo poco a poco. Este espesor de tejido conectivo denso irregular termina siendo tan delgado casi como una hoja, ¿cierto? No, como una hoja, no, como la pasta de un cuaderno, digamos, para que se pueda abrir y el nacimiento sea normal. El nacimiento normal es el nacimiento vaginal y eso es, ¿sí? Lo traemos desde hace 2 millones de años que nos empezamos a diferenciar algo de los primates. Observamos aquí el tamaño en la vista frontal del cuello uterino, observamos el orificio cervical, esto es esocervis, ahí empezaría el epitelio cilíndrico simple. En este punto que está acá es que usted debe sacar la citología. Entonces, ¿cómo se saca una citología? Se pone el espéculo
Se abre el espéculo para separar las paredes vaginales. Se ve esta imagen, entonces acá mete usted el escobillón, que es una cosita así como con un arito, y raspa y lo va poniendo sobre una laminilla, y viene aquí, y raspa y lo pone sobre la laminilla. Y hasta ahí tiene que hacer, porque esa placa ya es de la citóloga, que es una especialista. Generalmente no es médica, puede ser bióloga, puede ser, pero es citóloga, es la mano derecha de los patólogos. Y cuello uterino con cáncer, ya si usted pone esto, si usted ve esto, ya pues la experiencia le enseña a uno a conocer el cáncer superficialmente. Porque el cáncer es feo, porque las superficies son pedrosas, porque no hay, hay mucha irregularidad. Son células anaplásicas que pierden todo control del organismo, no obedecen, son rebeldes, ¿cierto? Y pueden pasar así, de un estado así, de estos grados que ustedes ven acá, bajo, a grados altos de mal. Acá todavía, ¿no? Esto es la citología, lo que va a demostrar cuando ustedes o raspa células de esta o de estas o de estas. Cuando usted la lee, pues si hay una célula ya en tipo 3, o lo van a ver luego, quiere decir que ya hay cáncer y que hay que quitar la matriz porque este cáncer no se ha extendido a los otros tejidos. Entonces se saca el útero y se cura el cáncer, depende. Otras personas dejan de hacer la citología por años, entonces para los 60, 65, 70 años, digamos, la abuela empieza a sangrar, eso es fatídico, uno como médico le dicen sangró, que le volvió la menstruación, que le volvió la menstruación ni que nada, ¿cierto? Está sangrando y hay que remitir rápido esto a oncología y cirugía para que ellos, algunos de ustedes pues lo van a ver porque sé que algunos de ustedes van a ser ginecólogos. Entremos al cuello, entremos a la parte interior de este endometrio, de este útero. Entonces, les voy a pedir 2 minuticos. Entonces, nos vemos en 2 minuticos. No voy a parar la grabación porque luego es un problema para subirla. Ok, continuamos entonces. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿O cualquier curiosidad que tengan? Entonces vamos a entrar a la parte interna y vemos nosotros los que son las paredes del útero. Entonces la pared más interna, que es la mucosa, se llama el endometrio.
¿no? Es la mucosa, pero aquí la vamos a llamar endometrio. ¿Sí? Sabemos que más de la mitad del endometrio se desprende todos los meses, forma la menstruación. Ustedes saben que la menstruación, las mujeres, es siempre sangre, pero no hay coágulos. Porque hay unas sustancias anticoagulantes que pues, permiten que la menstruación fluya. Es que es necesario, lógicamente, que sea líquida y fluya porque no taparía los conductos o las vías. ¿Sí? Congestionaría la cavidad vaginal. Sin embargo, a veces es tan rápida que la menstruación esto puede formar pedazos, más que coágulos de sangre, son pedazos de endometrio los que salen. Entonces, la primera capa es el endometrio o mucosa del útero. La segunda capa es la muscular, se llama miometrio. Y la tercera capa es el perimetrio, que es lo que va a cubrir el útero. Generalmente se refiere como al peritoneo del útero, que es conocido como el ligamento ancho, y que cubre no solamente el útero, sino lo cubre todo, ¿sí? Las ovarios. Como tener, como tener la mano así, ponerle una sábana encima. Me cubre la palma y me cubre la parte posterior y todo lo que hay ahí lo va cubriendo. Ese es el peritoneo del útero. En el ovario, por lo menos, es el ligamento ancho. Algunos grupos ya lo vieron y lo van a ver con la doctora, que es un epitelio cúbico simple, pero es un peritoneo. Y un peritoneo es un mesotelio. Estamos hablando de las serosas. Hasta ahora, por regla general, sabemos que tanto el pericardio como la pleura como el peritoneo son serosas y que tienen es un mesotelio. El mesotelio es un epitelio plano simple. En el ovario es un epitelio cúbico simple, pero es el único mesotelio cúbico. ¿Sí? O sea, que siempre hay una excepción a la regla y no la habíamos dicho, ¿sí? Que hay mesotelios cúbicos como ese. Sin embargo, por ahí escuché también a alguien que decía que el ovario no tenía peritoneo, que fue algún profesor de anatomía. Sí, sí lo tiene, pero que es cúbico, ¿no? Vamos a ver cada una de estas partes. El endometrio, ¿sí? Está hecho de un epitelio cilíndrico simple en su superficie, que tiene células ciliadas y no ciliadas. Entonces, estos detalles los iremos a ver en la práctica. ¿Sí? Para fines teóricos podemos decir nosotros que el útero tiene, según este esquema, pues tiene una capa basal, ese endometrio, perdón, no el útero, sí, una capa basal. Mira, aquí está la otra capa, el miometrio y el perimetrio, ¿no? El mismo esquema, ¿no? Que estábamos viendo nosotros. O sea, acá. Esto. Endometrio, miometrio y perimetrio. Y en el esquema generalmente se divide o se habla así también en términos generales, que tiene una capa funcional y una capa basal. Esta sería la capa basal y esta sería la capa funcional. Y la capa funcional se divide en dos. En el epitelio y algo que queda debajo del epitelio, eso se llama la capa compacta. Y debajo de esa, esta, que llega hasta la basal, que es la capa esponjosa. Entonces la capa esponjosa llega hasta acá. Y aquí sería la capa compacta. Aquí pone la compacta como las dos, pero no es así. Sí. La capa basal también está mal señalada acá. La capa basal es este pedacito, es de acá hasta acá. Porque esto es el miometrio, ¿sí? Y este es el ligamento ancho o el perimetrio. Las arterias acá son arterias espiraladas, ¿sí? Algunos les pueden tener otros nombres, ¿no? A estas arterias. Pero no le van a confundir con las arterias helicinas, que son las arterias más pequeñas que llenan los cuerpos cavernosos en el pene y que son las que producen bastante óxido nítrico, y por eso el sildenafil actúa sobre estas células endoteliales que ya están gastadas de tantas erecciones, entonces produce bastante óxido nítrico y recupera la disfunción eréctil, ¿no? Ay, mucha gente, es que esta pastillita ha arreglado matrimonios, ha arreglado cosas. El sexo siempre es importante en la vida del hombre y nosotros lo sabemos.
Estas arterias igualmente vemos que aparecen glándulas endometriales que son tubulares simples ramificadas y el epitelio cilíndrico simple que cubre el útero. La menstruación ocurre y se desprende la capa funcional, o sea, la capa esponjosa y compacta se desprende y queda la capa basal para regenerar nuevamente estas al próximo ciclo, ¿sí? Acá lo tenemos mejor, entonces tenemos las glándulas. Estas glándulas producen materiales nutritivos porque aquí va a llegar a una alverjita que se llama el blastocisto, se va a pegar acá y por medio del sincitio trofoblasto perfora el endometrio y se mete. Por aquí queda la alverjita, ¿sí? Y empieza a nutrirse de lo que producen las glándulas y las células intersticiales del endometrio y todo esto. Hay buena irrigación y ahí empieza la vida del embrión, ¿no? Entonces, que quede claro que es aquí metido dentro de esto que se empieza a desarrollar, no aquí afuera y que empiece a crecer aquí en la cavidad uterina, ¿no? Sin embargo, hay, como en los perros, por lo menos ellos, la placenta de los perros no se mete así. El perrito se forma aquí en una bolsa y chupa del epitelio. Imagínense. Y aquí está el otro perrito aquí arriba y chupa del epitelio. Las bolsitas que están metidas. Cuando la perrita va a parir, pues nosotros, antes por ahí en el campo, la perrita desaparecía 2 días y a los 3 días aparecía ahí con 8 perritos, ¿sí? Hoy en día la llevan al veterinario, la perra se asusta de ver tanta gente, factores hipotalámicos no le funcionan bien, los perros casi que ni salen, toca sacarlos. Ellos no dejan actuar a la naturaleza. Yo le decía la otra vez a mi esposa, ¿sí? Deje que la perra tenga eso por allá, ¿para qué tenemos que asistir? La perra se asusta ahí viendo gente, ¿sí? Y actuamos, ¿no? Y así son las cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué se desprende el endometrio? Ha sido, como le dijera, pues, ¿qué es lo que hace verdaderamente? Ha habido muchos estudios, muchas cosas. Definitivamente cae la progesterona y cae los estrógenos. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo lúteo, que es lo que queda después de que explota el folículo, queda el cuerpo lúteo como remanente y empieza a producir progesterona. Entonces, cuando la progesterona cae y cae, eso produce una hace que los lisosomas se desestabilicen y sus membranas dejan salir las enzimas hidrolíticas y que presentan los lisosomas. Acuérdense que los lisosomas, vuelvo y lo repito, son el sistema digestivo de la célula, ¿sí? La célula también tiene sus sistemas de transporte, sistemas digestivos y toda su complejidad, como ustedes lo vieron anteriormente. Entonces, ¿qué pasaría si el endometrio se bajan los estrógenos y la progesterona y se desestabilizan los lisosomas? ¿De quiénes? Del endometrio, generalmente de la capa compacta y de la capa esponjosa. Entonces, tanto de los vasos sanguíneos como de las glándulas. Entonces, ¿qué sucede? Sencillamente que los lisosomas destruyen las células endoteliales y estos vasos sanguíneos empiezan a regar la sangre acá y las glándulas también se dañan, todo eso se necrosa, que no les llega oxígeno porque los vasos se dañan y forman esto y se desprende la menstruación. Entonces usted le pregunta por qué se produce la menstruación, o si se hace una desestabilización de los lisosomas causadas por una baja en la progesterona y los estrógenos debido a una insuficiencia del cuerpo lúteo, que como no hubo embarazo, entonces, ¿para qué produzco más esto? Empecemos un nuevo ciclo para tener esto. Esto explica por qué los leones matan a los cachorros, ¿sí? Eso ustedes lo han visto en algunos, como los mismos leones que entran a dominar, lo primero que hacen es matar así todos los cachorritos. ¿Quién me puede explicar por qué lo hacen o por qué piensan ustedes que lo hacen? A ver, para que participen. Resulta que ellos los matan para que las hembras entren en celo más rápido. ¿Y para qué quiere que entren en celo más rápido? Para dejar su propia descendencia, ¿no? Más rápido, ¿sí? Porque mientras la hembra esté amamantando,
tiene niveles de prolactina elevadas, si no va a quedar embarazada ni va a entrar en calor. Entonces, uno dice, pero estos infanticidios suceden también a veces en ratas y en otros animales. Son conductas que se han estudiado, pero ¿no? Como para lo que usted dice, dejar los genes. Claro que eso, pues, digamos, todo tiene su reinado, entonces cuando el león ya está viejo y todo, ya no puede ser el macho alfa y lo ataca otro y es el que queda con la manada y mata a los leoncitos para embarazar a todas las leonas. Sin embargo, yo miraba que el instinto materno de la leona lo llevaba a esconder los cachorritos bien lejos y todo. Y el león no búsquelos porque matándolos entraba en calor más rápidamente. O sea, la naturaleza también es cruel a veces, ¿cierto? Todo por la reproducción. Por acá me que ustedes acuerden la arteria uterina, cuando una mujer tiene un parto y se está desangrando porque el útero no se cerró bien y esto es un chorro, el cirujano tiene que llegar acá y ligar la uterina para no dejarla morir, ¿cierto? Pero vienen las arterias arqueadas, eso lo van a ver y acá ven ustedes las arterias rectas o radiales, que finalmente dan las arterias espiraladas en espiral, que son estas, y las glándulas y aquí las células intersticiales. Entonces, creo que les quede claro cómo está hecho el endometrio, ¿no? Qué es lo que se desprende y por qué hormonas sucede esto. Acá, pues, esta fotografía, ¿no? El endometrio puede estar en fases proliferativas o en fases. Lo único que yo quiero que ustedes recuerden para que no vayan a confundir es que, sí, los primeros 14 días se va a esperar el óvulo para que, ¿no? Que se espera que el óvulo madure, el endometrio a su vez está creciendo. Entonces, ¿y por qué crece? Porque cuando el óvulo está creciendo y los folículos se forma el ovocito primario, el ovocito secundario, lo que hablaba Carmen Cecilia, todo esto. Todas esas células foliculares producen estrógenos y los estrógenos son los que hacen crecer el endometrio. Entonces, si usted le llega a una mujer sangrando, lo hacía uno antes, es que estoy sangrando, y entonces uno le aplicaba estrógenos para parar ese sangrado. Venían inyecciones, el estradiol. Ahora ya ni siquiera vienen en inyecciones, todo viene para tomar oral porque se asimila muy bien por la vía oral para que lo van a apoyar a usted, ¿sí? Y debajo del endometrio, las glándulas endometriales, ¿cierto? Acá las vemos, así se van a ver en el laboratorio, son glándulas tubulares siempre ramificadas, aumentan y aumentan en cantidad. Después de la ovulación, las glándulas se vuelven secretantes. Entonces viene la fase secretoria. Entonces la menstruación tiene una fase proliferativa y una fase secretoria. En la fase secretoria miramos el interior de las glándulas y vemos contenido de líquido. En este momento sabemos que tiene que estar entrando el blastocisto, ¿no? Y en ese momento se está implantando el blastocisto. Y el blastocito empieza a formar sus células del sincitio trofoblasto. Y quiero recordarles que esas células producen la gonadotropina coriónica que aparece en sangre y la paciente está embarazada. Entonces, si el día 14 fue la ovulación y fue la fecundación, el día 21 es la implantación. El día 22 está implantado y ya está produciendo gonadotropina coriónica, por lo cual usted puede saber que está embarazada sin necesidad de esperar que no le llegó la siguiente menstruación. Porque la gonadotropina es lo que se usa. Y el método es el que usa es el llamado ELISA y pues ese tubito que tiene la prueba que se compra está impregnada para que se haga la reacción y cambie de color de una manera más fácil, ¿no? Las células que se encuentran entre el endometrio se llaman células del intersticio del endometrio, ¿sí? Aquí vemos la capa basal y empieza el miometrio, que es músculo liso. El músculo liso generalmente se dice que hay tres grandes capas, una longitudinal, una circular y una longitudinal, pero en realidad no se ven bien, ¿no? La parte, cuando vean miometrio en anatomía, creo que les hacen la división, ¿no? Y observen la glándula, ¿cierto? Que un pedacito de la parte basal, aquí tendría que haber seguido hacia allá. Esto regenera la capa funcional.
Otra cosa que hay que ver es, ustedes estamos viendo, ¿cierto? Ya vimos la genitales externos, la vagina, el cuello uterino, las glándulas, ahora el útero con el endometrio, el miometrio y el perímetro. Mire el ligamento ancho cómo envuelve todo, ¿cierto? Entonces también me envuelve la trompa, que está de arriba. Tenemos una serie de ligamentos, por lo menos este ligamento suspende el ovario, este se llama el mesosalping. Pero todo esto es de anatomía. Vamos a mirar la trompa. La trompa que me interesa es la histología, entonces. Ella tiene una parte que atraviesa la pared del útero, se llama intramural, el istmo, que es largo, la ampolla donde sucede la fecundación, que ahí llega el ovocito secundario y ahí se queda. De pronto llega y sube por aquí, mira, y dice, uy, no vienen espermatozoides, porque solo vive 24 horas. Y las fimbrias de la trompa que tienen esta forma como de fimbriosa, como se dice. Entonces las fimbrias sirven para chupar el ovocito secundario y que no se nos vaya a caer a la cavidad abdominal. ¿Sí? Porque des en cuenta que este es un sitio donde yo podría entrar a la cavidad peritoneal desde el mundo exterior. ¿Por qué? Porque yo podría entrar por la vagina, ¿cierto? Que es el mundo exterior. Me voy por el cuello uterino así. Ahora entro por la trompa, miren, sigo caminando, como hacen los espermatozoides. Y aquí caigo a un abismo. ¡Ah! Como se suicidan las moléculas, ¿sí? Se botan de puentes de hidrógeno. ¡Ah! Entonces cae a la cavidad peritoneal y puede producir un embarazo abdominal. Hay casos donde el embrión se ha pegado al colon y forma la placenta y el niño crece chupando el colon, ¿no? Y se ha visto. Si quieren, ustedes pueden mirar fotos o eso, de lo que es un embarazo abdominal y lógicamente estas mujeres morían con el feto porque esperaban que saliera por la vagina, pero es que el niño no estaba en el útero. ¿Quién se iba a imaginar eso? ¿No? Era terrible, un padecimiento de unas 72 horas, donde pues, bueno, ¿para qué seguimos con eso? Entonces, yo puedo entrar al mundo interior, puedo entrar a la peritoneo por este sitio, ¿cierto? ¿Tiene una pregunta? Sí, profe, si esos embarazos abdominales, por ejemplo, se dan cuenta de que los tienen, ¿no se podría salvar el feto si, digamos, ha sido como una cesárea o algo así? No, ¿O ahora se han sí. reportado No, casos de eso? pues ahora sí, porque ahora lo detectan por los rayos X, ¿cierto? Por la ecografía, ultrasonido. Pero yo estoy hablando que por lo menos cuando sus abuelas, las madres de sus abuelas, todo el mundo era atendido en la casa. O sea, sí, se va a parir, que yo no sé qué, te atendían en la casa. La especialista que era que atendía los partos de toda la vereda, de toda la... Ella estaba pendiente de las mujeres embarazadas y vivía de eso. Tenían sus rituales, tenían sus cosas, ¿no? Sabían bastante. Inclusive en la antigüedad había médicos que hacían cesáreas y las que recibían los niños no eran los médicos, sino eran las ayudantes, las matronas que ellos llamaban. Sabían mucho, conocían mucho de tocar el cuello uterino y todo esto del parto. Y resulta que se morían más las pacientes de que operaban los médicos, se morían en las cirugías. Y luego se dieron cuenta que era que las matronas se lavaban muy bien las manos con agua caliente cuando manipulaban los genitales para tratar de ayudar a salir al feto. Y los médicos, ¿no? Porque cuando eso no existía, eso de las bacterias, ni se sabía que el lavado de manos exhaustivo era algo. Y vea cómo cambió a la asepsia, la antisepsia. Cuando se descubrió esto, las cirugías empezaron a ser más seguras. Y observe que las fimbrias tratan de absorber el ovocito porque ellas tienen movimientos contráctiles. Y estos movimientos contráctiles se producen, ¿no? Tanto en el cuello uterino como en las fibras y el músculo liso que conforma los genitales femeninos tiende a tener contracciones. Y estas contracciones coinciden con las contracciones orgánicas, ¿sí? Las contracciones orgánicas, por lo menos en el cuello uterino acá, en esta parte,
la contracción del cuello uterino, del músculo que está cerca del cuello uterino, puede absorber los espermatozoides para ayudarles a subir, ¿sí? Miremos ahora cómo está formada la trompa. La trompa en la ampolla, que es la parte que está formada por pliegues. Entonces vemos la luz, casi los pliegues no dejan luz. Y los pliegues al aumentarlos están formados por esto, por células, un epitelio cilíndrico simple ciliado. Estas células pueden estar ciliadas, pero este epitelio cuando ya no hay, está ciliado. ¿Para qué está ciliado? A ver, ¿quién me podría decir por qué ese epitelio está ciliado? ¿Para qué sirven los cilios? ¿Sí? Para mover el ovocito. Facilitar el movimiento, ¿no? Movimiento del espermatozoide hacia allá como el movimiento del blastocito o de la mórula hacia el otro lado, hacia el útero, ¿sí? Ayuda. Pero también el epitelio tiene estas células llamadas células enclava, que el núcleo llega hasta la superficie, que producen materiales nutritivos. ¿Para qué? Para ayudar a alimentar el blastocisto en su viaje de 5 o 6 días en la trompa. Ay, resulta que si la mujer ha tenido gonorrea o infecciones pélvicas, clamidiasis, hay inflamación de este epitelio y de la trompa y se forman aquí tejido cicatrizal colagenoso. Entonces de pronto en una parte se forma este tejido y cuando el blastocisto va a pasar, queda atascado. Porque la trompa ha sufrido esas infecciones con esas fibrosis que han quedado como remanentes. Entonces, si él queda aplastado ahí, él se sigue desarrollando. Entonces, ¿cuál sería el problema? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué pasaría? Supongamos que quedó ahí, atrapado en el istmo, ¿sí? ¿Cuántos días puede vivir? Como en el embarazo abdominal, que yo les decía que podía crecer y formarse y luego sacarlo por una cirugía. Sí, lógicamente le contesto a la niña que me preguntó, ¿sí? Hoy en día sí, se saca por una cirugía. Y hay bebés que han nacido así, que muchas veces son madres que viven en la zona rural con muy baja cultura, no conocen un médico, viven muy lejos y llegan allá al parto sin ningún control, ¿sí? Entonces, a veces pueden venir con un embarazo de este tipo, pero el resto se descubre por la ecografía. Entonces aquí se llamaría ya un embarazo tubárico, la tuba. Y ese embarazo también hay embarazos ectópicos por fuera. Cualquier lado puede haber. Que no sea el útero se llaman embarazos ectópicos o tubáricos. Tal vez no le nombré algo que es importante, de pronto la endometriosis, es tener endometrio en otras partes del sistema reproductor. ¿No? Y esto ocasiona mucho dolor y ocasiona cuando se activan los estrógenos, el tejido también empieza a volverse como en el endometrio. Entonces, las endometriosis también deben ser tratadas por los especialistas, pero para que ustedes se vayan familiarizando con este lenguaje médico. Entonces, así es la trompa, la tuba. Aquí vemos que tiene el epitelio, sería un pliegue, que es como un arbolito con una rama para acá y unas ramitas acá. Y por acá pasa. Tiene una lámina propia, presenta un tejido muscular, fibras musculares, ¿no? Estas son longitudinales y circulares, pero en realidad ahora las ve que están como muy mezcladas y no las puede discernir bien. Entonces, tiene que estar en forma espiralada algunos autores, pero no. Y posteriormente es cubierta la trompa por ese ligamento ancho que es el mesotelio peritoneal. Les recuerdo siempre que la mucosa está hecha por el epitelio y por la lámina propia, que es lo que mostramos acá. Entonces, el epitelio y debajo la lámina propia acá. Acá está el epitelio, la lámina propia. En el istmo ya se ve que disminuyen los pliegues. Observamos mejor la capa muscular cuando observamos acá en el istmo. Pero el epitelio es cilíndrico ciliado con células enclava. Esas células enclava también se llaman células intersticiales o del intersticio. Yo les comentaba y me parece importante que este epitelio es como no lo han clasificado como muy bien en el sentido que es un epitelio que
los primeros 14 días le aparecen cilios y después los cilios empiezan a evolucionar y cuando está terminando los siguientes 14 días, o sea, ya no se ven cilios, casi no. Entonces, ¿quién me podría explicar por qué es eso? Piensen en la parte funcional de los cilios. Si yo no necesito cilios, ¿voy a tener cilios? Pues no, involucionan. ¿Y por qué no necesito? Porque pues el óvulo ya ha muerto y entonces no voy a necesitar ni que el blastocisto pase para allá, ni mucho menos que ayudar a los espermatozoides que pasen hacia el otro lado donde no van a encontrar nada. Entonces este epitelio, por los estrógenos le crecen los cilios y luego cuando los estrógenos desaparecen y aparece la progesterona en la segunda parte del ciclo, entonces ya no hay concepción durante esos 14 días, los cilios prácticamente desaparecen y por eso no se ven. Esto que estoy diciendo, yo lo creo, ¿sí? Pero nunca lo he leído. Pero no lo he leído, si alguien lo lee y lo puede leer, pues, si no, creo que es así, ¿no? Entonces mucha gente, no, pues, por eso entonces ahora nos está enseñando lo que creen, ¿no? Acá también puede quedar atrapado el óvulo o puede quedar atrapado el blastocisto, perdón, como embarazo ectópico, entrando al útero, en la porción intramural. Ahí sí muere rápido. Pero si queda en este sitio, de pronto puede crecer y la trompa empieza a bombarse. Y el fetico empieza a crecer ahí, se forma un embrión y puede llegar hasta las 9, 12 semanas hasta que se rompe la trompa. Y como la trompa es muy irrigada por el mesosalpis, que le da toda la irrigación, se rompen esos vasos y la paciente muere de anemia aguda por un embarazo ectópico roto, no controlado, que no consultó a tiempo. ¿Qué síntomas tendría una paciente de estos? Pues muchos cólicos en las partes donde quedan las trompas, ¿cierto? Mucho dolor ahí. La paciente se siente muy mal y se ve como se empieza a tener un estado séptico. ¿No? Y esto combinado con que se rompe la trompa y hay una gran hemorragia que la lleva a la muerte, ¿no? Entonces, esto es algo que se ve. Y las mujeres les debe, en la educación, en la parte primaria de la medicina, todo esto de que dolores continuos pueden ser un embarazo ectópico en este sitio, ¿sí? Entonces, vea ahí cómo le duele, ¿cierto? Ya usted observa por dónde hemos navegado, ¿cierto? Ya vamos por acá, la trompa ya la conocemos. Y ahora tenemos al órgano, a la gónada femenina, que es el ovario. ¿Sí? La primera pregunta que se hace es, ¿el ovario es uno o son varios? El ovario son unos ovarios. Los ovarios son unos ovarios. Son varios porque no son uno, son dos, entonces no son unos ovarios. Es un juego de palabras, ¿no? Ustedes observen acá que el ovario, la doctora, mejor dicho, no es por decirle, pero sabe más de ovario que cualquiera en el mundo, ¿cierto? Usted sabe que es unos 60 años de vida profesional y a ella le encanta esto, por eso yo la dejo hablar en sus cosas del ovario, ¿cierto? Este es un ovario común y corriente. Cuando uno quiere obtener una buena muestra, debe ser de un animal que haya tenido ojos y todo para verlas. Y ojalá vea todas las clases de folículos que se encuentran en el ovario. Yo diría que el ovario tiene una médula, observenla acá, ¿sí? Y una corteza. Son las dos grandes partes. Por la médula sale por un hilo y por ahí entran los vasos sanguíneos y salen las venas y los linfáticos. Y se encuentran las células iliares y las células intersticiales. Ambas células producen andrógenos. Eso que estaba hablando del ovario. Las células iliares producen andrógenos semejantes a la epiandrosterona, ¿cierto? Y andrógenos parecidos a la testosterona. Entonces, otro sitio donde se producen andrógenos en el género femenino. Recuerden la capa reticular de la glándula suprarrenal. Ahí también se produce. La corteza. ¿Qué espero ver yo en la corteza? Entonces, el epitelio cúbico, que lo cubre totalmente, que es peritoneo cúbico. Antes se le decía, bueno, que epitelio ovárico, se le decía epitelio germinativo, porque
Cuando cortaban el ovario, ellos veían, decían, ay, mira, acá vemos unas pepitas chiquiticas. De esas salen estas. Imagínese usted por lo menos, ¿sí? Hace 100 años estudiando esto. Y de esas salen estas. Y luego salen unas más grandes. Y salen unas grandototas. Entonces, lo que origina estas son los epitelios cúbicos. Y lo llamaron el epitelio germinativo. Y así lo preguntaban en los exámenes, ¿sí? ¿Qué es lo que origina las células germinales del ovario? Decía, el epitelio cúbico, y eso era mentira. Oye, le ponían a uno malas notas por una mentira, no que uno contestaba. Entonces usted vea que las cosas van cambiando, pero ahora se conoce bien cómo es todo esto del ovario. Cosa que quisiera recalcarles en el ovario, porque no, es lo siguiente. Entonces tenemos nosotros que el folículo primordial en la recién nacida y hasta que la hipófisis inicie la reproducción es un ovocito primario con células planas. Cuando la FSH empieza a producir, entonces las células planas se transforman en células cúbicas. Acá aparece la zona pelúcida. Algunos dicen que todavía no aparece, pero en otros libros dicen que aparece la zona pelúcida. Y está el ovocito primario. Entonces, el ovocito primario, la recién nacida, sigue teniendo el mismo tamaño a los 12 años, pero empieza a ser estimulado por la FSH y se forma el folículo primario ya. Unilaminar porque tiene una sola capa. Luego le aparecen más capas y se forma el folículo primario multilaminar y aparece la zona pelúcida. Entonces, en el multilaminar aparece la zona pelúcida. Algunos libros dicen que acá, pero dejémoslo nosotros acá, si lo vamos a evaluar así, ¿cierto? Luego las células multilaminares, observen acá. Entonces tenemos el óvulo de los folículos primordiales detenidos. Y esto sí, pues, la doctora me hablaba de metafase 2, y yo sé que están detenidos en profase 1, en dictioteno, pero ustedes saben que ya no me voy a poner a discutir, y menos en medio de ustedes con ella sobre cosas que de pronto que ella diga que no son así, que son así. De todas maneras, mi admiración por lo que hace a la edad que tiene, ¿sí? Y no es lo más conveniente. Pero porque quería aclararles de pronto que ellos están en la animación suspendida en dictioteno, que son 4 fases de la profase, y en una de esas el ciclo celular se congela prácticamente. Sí funciona porque si no la célula no podría vivir. Pero ustedes saben que hay células que viven 10, 20 años enquistadas, por lo menos las semillas. Una semilla de algo puede germinar después de años, ¿cierto? Entonces las células, pero las células están vivas, ahí dentro, metidas en esas semillas. Están como en ese metabolismo mínimo, como, ¿sí? El ciclo celular lentísimo. Y hablábamos de los viajes espaciales, que se está tratando de utilizar esto para que lo metan a usted en una nave y dentro de 1000 años usted salga y diga, ¿y dónde estoy? Ay, estoy en tal parte, ¿cierto? Salga de la... Ahora, cuando la FSH actúa sobre las células planas, entonces el folículo se transforma en esto. Primero con una sola capa de células, luego con muchas. El folículo primario se llama. Y mire el ovocito, ha crecido 3 veces su tamaño. Y lo pusieron más grande. De 50 puede pasar a 150 micros. Este ovocito primario, ¿de dónde viene? Viene desde la vía intrauterina. El feto a los 5 meses en sus gónadas, ¿sí? Tiene puras ovogonias, hasta 7 millones en ambas. Las ovogonias todas se transforman en ovocitos primarios y el resto muere. Cuando la niña nace con 450.000 ovocitos primarios, estos que están acá, mire, rodeados de células planas, o sea, folículos primordiales, se llama el paquete. Así nace ella, 450.000 en cada óvulo. Aquí tenemos el unilaminar. Ahí le pintan zona pelúcida y aquí tenemos el multilaminar. La zona pelúcida está hecha por las proteínas Z1, Z2, Z3 y Z4. Son las nuevas nomenclaturas que se están utilizando para que los estudiantes memoricen más fácilmente las cosas. No que le diga yo, está formado por la dipalmitil, colina, que es la proteína 1, ¿sí? El fosfatidil, yo no sé qué es la proteína, es más complicado.
A ver, mi paisana es, ¿qué? Mi tocaya de segundo apellido Becerra. Profe, cuando hablamos de personas que son estériles, ¿podemos decir que es porque esas ovogonias no se transformaron o hay muy poquitas? No, las ovogonias definitivamente desaparecen totalmente y las que no se transforman en ovocitos primarios desaparecen. Y cuando nace la recién nacida no tiene ovogonias. Es una diferencia con el hombre que sí tiene sus espermatogonias en la línea. O sea, ella arranca desde el ovocito primario, sí, que está acá, rodeado de células planas que forma el folículo primordial. El folículo primario unilaminar por la FSH, entonces le aparecen células foliculares, y el folículo primario multilaminar, también es primario, multilaminar, muchas células. Estas células producen estrógenos. Y los estrógenos hacen crecer el endometrio, estamos en la fase, hacen crecer, que aumenten los cilios de las células de las trompas, y el crecimiento del endometrio y la proliferación de las glándulas, por eso se llama fase proliferativa. Pero es que no es que este solito esté haciendo esto, ¿cierto? Este solito no, pues, hay bastantes haciendo eso. Arrancan como unos 50 o hasta 200 folículos, se transforman en primarios. Entonces, el aporte de las células foliculares en uno y el otro lado va a ser dado por muchos. Pero unos se van quedando en el camino y se llaman folículos atrésicos. Yo puedo ir en este estado y me vuelvo, y de pronto empiezo a involucionar y degenero. Entonces, los folículos atrésicos también se localizan, los debemos saber mirar y decir que están en involución. Porque lógicamente ustedes saben que solamente uno puede llegar para formar el embarazo y que no haya problemas. Eso es lo que le interesa, ¿sí? Tener uno solo. Pero por un ovario puede ir uno maduro por la trompa y por el otro en la ampolla pueden haber dos a la vez. Y los espermatozoides van hacia los dos lados. Entonces, ¿qué pasa? Mellizos. Porque ambos les pasa el proceso y van a implantarse al útero, pero son diferentes. Uno puede ser hombre y otro mujer. Antes de la primera división en dos células es que se forman los gemelos idénticos, que son prácticamente clones. ¿Eh? Un clon. ¿Sí? Lo ven como son idénticos. Ustedes conocen muchos gemelos. Entonces, es antes de la primera división, cuando la célula todavía estamos nosotros en la fecundación. Recuerda que en la fecundación se une el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, ¿sí? Y los cromosomas homólogos, cada uno se buscan entre ellos y ahí se forma un nuevo ser. Entonces, en ditioteno es que la célula queda congelada. En metafase 2, creo que es cuando va a suceder la óvula, o sea, este ovocito primario, él se mantiene como ovocito primario, así pase por folículo primario, secundario o terciario. O sea, un lenguaje es decir ovocito primario y secundario, y otro lenguaje es decir folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, y folículo terciario, que es el folículo de Graf. Ya no se le hace nombre, ¿cierto? Ese es el que vas a... Entonces, cuando vamos en esa etapa del folículo de Graf, que sería acá, miren, primero diría yo que cuando las células cúbicas granulosas mueren acá, empiezan a quedar huequitos y esos huequitos confluyen y se forma el antro. Cuando hay antro es folículo secundario. Aparece la teca interna que produce andrógenos, que por medio de la aromatasa pasan a estrógenos, y aparece la teca externa que es fibrosa y que tiene vasos sanguíneos que alimentan el folículo. Finalmente el folículo terciario y el folículo, y viene la salida del ovocito secundario. Entonces, el ovocito primario que viene en todos estos estadios, ovocito primario, cuando está aquí, la LH hace que el ovocito primario siga su división meiótica y se transforme en ovocito secundario. Entonces, el ovocito primario está detenido en metafase 2, que es lo que creo que habla la doctora de las células primordiales detenidas. De todas maneras, ustedes le preguntan, porque me tiene confundido un poco, pero yo sé que es así. Y aquí sale el ovocito secundario, ni siquiera sale un óvulo, sale un ovocito secundario. Él llega a la trompa y cuando entra el espermatozoide, el ovocito secundario se divide en un óvulo y un cuerpo polar.
sea, reduce su material genético. En el cuerpo polar quedan 23 cromosomas sencillos y en el óvulo quedan 23 sencillos. Esos 23 sencillos se llaman el pronúcleo femenino. Cuando entra el espermatozoide, no entra la cola, entra la mera cabecita y se liberan los cromosomas, se llama el pronúcleo masculino. Y ahí es cuando viene el encuentro amoroso de estas cromosomas que hicieron sus progenitores para casarse y todo esto. Pero ahí también ellos, hola, se saludan los cromosomas. Hola, tú eres el cromosoma 1, ya nos apareamos y vamos a definir cuál es el color de los ojos. Bueno, acá tengo estos genes. No, estos son mejores, entonces tal. A veces esos cromosomas dominantes con el tiempo se desgastan de mantener y a veces hay genes que se activan después, por lo menos le salgan a uno pelos en las orejas después de viejo. Esos eran genes que estaban dormidos y ahora se activaron, ¿sí? Y así en muchas cosas. Cuando el ovario, cuando se explota, esto lo va a explicar bien la doctora, cuando se explota el folículo, entonces el folículo se transforma, se arruga y se transforma en el cuerpo amarillo. O sea que él viene de ahí, ¿cierto? Del cuerpo amarillo. Vamos a mirar, acabar de mirar aquí, les muestro las últimas imágenes. El cuerpo amarillo produce ya los receptores para estrógeno, o sea, las células foliculares que estaban funcionando acá en la fase proliferativa con los receptores para estrógeno se destruyen y le aparecen receptores para progesterona. O sea, el cuerpo amarillo tiene receptores para progesterona. Y en él se encuentran dos tipos de células. La mayoría, que son el 80%, se llaman las células granuloso-luteínicas. Estarían situadas acá en toda esta superficie. Son grandes y producen progesterona, que es amarillenta, y por eso se le dice cuerpo amarillo, porque cuando uno lo ve fresco, lo ve amarillento. Pero en los pliegues, cuando se revienta una bolsa, queda como unos pliegues, porque el folículo es bien redondo. Están las células tecoluteínicas, son el 20%. Están acá en los pliegues. Las tecoluteínicas producen andrógenos que por medio de la aromatasa se convierten también en estrógenos. O sea que el cuerpo amarillo termina produciendo progesterona y estrógenos indirectamente a través de las células tecoluteínicas. Los estrógenos y la progesterona mantienen el endometrio, que ya está grande y formado, y lo ponen a producir. Entonces, cuando aparece el cuerpo amarillo, aparece la fase, ¿sí?, secretoria del ciclo menstrual. Primera fase, 14 días, proliferativa. Segunda fase, secretoria. Como las hormonas cambian de los estrógenos a la progesterona, la mujer es muy cambiante, ¿cierto? La mujer hoy puede estar diciendo sí, y mañana entra en el ciclo de progesterona y te puede estar diciendo no, te puede estar diciendo. Y hay que comprender ese eterno femenino. Mientras el hombre mantiene en un torrente testosterónico continuo, ¿cierto? Continuo. Y la testosterona, pues es lógico para defender la especie, porque se han visto como los leones no cazan, sino se dedican a defender las fronteras para que las leonas cacen en ese. Pero él es el primero que come porque él es el que le garantiza a las leonas su finca, su territorio, ¿no? Somos muy territoriales. A veces no queremos ni que. Nosotros somos territoriales. Bueno, la pieza de nosotros es nuestro territorio. No queremos que me metan ahí ni que no. El segundo territorio es la casa, y luego la cuadra. Imagino que la ciudad, el continente, el sistema solar. Miremos por acá que el cuerpo amarillo se degenera. Forma el cuerpo albicans, o el cuerpo blanco. Y ese proceso, usted puede encontrar cuerpos amarillos en diferentes procesos. Recién reventado el folículo se llama cuerpo amarillo hemorrágico, ¿sí? Luego la hemorragia se reabsorbe, porque cuando esto se abre aquí se forma una hemorragia, ¿cierto? La sangre se reabsorbe y se llama cuerpo amarillo de la menstruación. Y posteriormente, si hay embarazo, él no se degenera, sino que perdura hasta 3 meses produciendo hormonas. Si hay embarazo, se llama cuerpo amarillo del embarazo. Cuerpo lúteo. Lúteo y amarillo es lo mismo. Y luego atrésico.
Vamos a mostrarle por aquí unas imágenes. Ya esta la vimos. El epitelio cúbico, los folículos primordiales, folículo primario multilaminar. Aquí vemos folículos primarios unilaminares. Podemos ver cómo aumenta el tamaño del ovocito, pero él se mantiene como ovocito. La zona pelúcida, ¿cómo se encuentra? La zona pelúcida produce microvellosidades que se van hacia... Del ovocito salen microvellosidades y de las células foliculares salen filopodios. Esos filopodios atraviesan la zona pelúcida y tocan las microvellosidades formando uniones de intersticio. Son muy importantes para la coordinación y el desarrollo del ovocito. Esto sería un folículo primario multilaminar. Acá vemos el folículo de Graf. Este sería secundario con el antro y ese es el de Graf. O terciario, que tiene el ovocito muy grande y la primera capa de células cúbicas se llama la corona radiada. Solamente la primera capa. Las otras capas son células foliculares que unen a este ovocito primario todavía, lo unen acá por el cúmulo ófurus, lo unen acá las células granulares. Entonces aquí vemos células granulares, la teca interna y la teca externa, y el gran antro folicular. ¿Qué sucede? Aumenta la LH, un pico de LH, el ovocito se desprende de aquí, queda nadando por el cúmulo ófurus y con su corona radiada y sus células queda aquí nadando. Aumenta la cantidad de líquido dentro del folículo, o sea, se forma un edema, una tensión muy fuerte. El ovocito queda contra una pared y empieza a aplastar esa pared y empieza a formar isquemia. Tiene que romper la túnica albuginia del ovario para poder salir. Si no la rompe, no sale y se forma un quiste, formando ovarios poliquísticos con el tiempo. Eso debido a que la túnica albuginia del ovario es la capa que queda debajo. Acá la vemos, ¿cierto? El epitelio aquí debajo, queda la túnica albuginia. Hay que romperla y hay unas enzimas que producen las células que debilitan y forman una cosa llamada estigma. También la presión sobre la túnica albuginia, esa presión fuerte del ovocito que se ancla ahí, hace que haya isquemia. Entonces, si hay isquemia y necrosis, la pared se debilita y él puede salir por ahí, en ese caso, ¿cierto? Los folículos atrésicos los vemos así, que el ovocito y de pronto las células foliculares empiezan a involucionar y quiere decir que este dice ya no voy a nacer, entonces, ¿no? Acá vemos así como un recorrido que ustedes pueden ver del folículo primordial. Solo cuando estamos acá se desactiva la metafase y pasa el ovocito primario, pasa a ovocito secundario. Ya cuando él se desprende y sale como ovocito secundario. Entonces, eso lo hace la LH. Activa la meiosis, ¿cierto? ¿En qué estaba él? Estaba como ovocito primario, ¿cierto? Detenido ahí, en ditioteno, por fase 1. Y lo demás que ustedes deberían ver ahí, ¿cierto? Acá observamos nosotros el cuerpo amarillo. Entonces aquí ya está involucionando, estos son los pliegues, o sea que estas serían las células tecoluteínicas que producen andrógenos que por la aromatasa se transforman en estrógenos. Y estas que ya casi no se ven, que ocupan todo este lugar, son las células granuloso-luteínicas, que son el 80%. Y vuelvo y repito, tienen receptores para LH y producen progesterona para mantener el endometrio antes de la menstruación, mantenerlo al menos ese tiempo. Y iniciar un nuevo ciclo ovárico, ¿cierto? Luego se vuelve así, como el cuerpo albicans, fibroso, y encontramos muchísimas cicatrices en el ovario de acuerdo a la edad de la mujer. Porque más o menos estamos hablando de entre unos 400 a 480 ciclos menstruales durante la vida reproductiva. 480 dice Gardner, ¿sí? Por este lado quedan las células ciliares y las células intersticiales que producen. El resto de células que se encuentran entre los ovocitos se llaman células del intersticio del ovario. Bueno, jóvenes, de esta manera yo pienso que hemos más o menos cubierto lo que se refiere a genital femenino.
Es un campo muy interesante para los que pronto piensan en esta parte de la obstetricia y en la superespecialización de la clonación, de la fertilización en mujeres, todo lo que les guste la ecografía. Gineco es muy buena porque no es tan complicada y da platica, ¿sí? A los que les gusta eso. Entonces, ¿qué pregunta tiene? Profe, ¿cuáles eran las células que producían la progesterona? O sea, mira, estas células, cuando se explota el folículo, haga cuenta que usted tiene una bolsa así, ¿no? Llena de líquido y todo, y ¡pum! Se reventó. Entonces queda esto, el cuerpo amarillo. Pero en ese proceso, las células de la granulosa, o sea, las células granulares o foliculares que producen estrógeno, pierden en su membrana el receptor para estrógeno y adquieren en su membrana el receptor para progesterona, o sea, para LH. Entonces, la LH llega acá y estimula a estas células para que produzcan. Las células granulosoluteínicas produzcan progesterona. ¿Y qué producen las tecoluteínicas? A ver. Para eso, Los estrógenos. ¿qué? Los estrógenos, ¿no? ¿A partir de qué? A ver quién le ayuda. De andrógenos. A partir de los andrógenos, ¿cierto? ¿Por medio de quién? Aromatasa. La aromatasa. Este fenómeno, ¿dónde sucede también? Acá, cuando estamos en esto. ¿En qué parte? En la teca interna, igualmente. Se producen andrógenos de la aromatasa, lo lleva a estrógenos. ¿Por qué estrógenos? Porque yo lo que necesito muchos estrógenos de las células foliculares y de estas células que lo están haciendo indirectamente. Tal vez es una vía para obtener más estrógenos por otra vía. Esas son ¿sí? La teca interna. La teca interna tiene una membrana basal que la divide de las células granulares. Entonces esto va a ser complementado en las clases prácticas. Y pues nos vemos ya en Morfo 2 y nos vemos esta noche en el examen con mis 16 preguntas que las llevo, apenas he hecho 6. Las estoy haciendo, mirando, se sabe que esas preguntas no es. Pero pues espero que les vaya bien. Miré las notas del examen, ¿veo? Estuvieron bastante altas, o sea, pues hubo más de la mitad que sacaron por encima de 3,5 y notas por encima de 4, como más de 12, unos 15 estudiantes sacaron por encima de 4. Lo cual, pues, demuestra que han estado juiciosos en el proceso de aprendizaje, etc. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, chicos, nos veremos el próximo semestre. Entonces, una despedida muy especial a Daisy, a Catalina, a Nicole, Esteban, a Andrés, a María, Juan David, Nelson, David, el otro David, a César Augusto, perdón, ese soy yo, y a Miguel Ángel y a todos los que están acá. Entonces, espero que rematen, que les vaya bien y que pasemos a morfosis, a bioquímica, y que la presencialidad va a ser rápida, porque estoy seguro de que ahorita va a pasar como los tapabocas, ¿sí? Al principio no se conseguían, pero la vacuna, la fuente va a llegar de todos lados y les aseguro que en 3 meses estamos ya todos vacunados, no como están pensando, porque eso es un gran negocio de las farmacéuticas. Pero bueno, no me quiero meter en eso. Entonces, buen día, yo. Bye, bye. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, hasta luego. Bueno, nos vemos en Morfo 2. Gracias, Chao, profe. chao. Chao. Si no es Morfo 1 dentro de un año. Chao, chao. Chao, profe, gracias.